Entonces, amados hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Hablando acerca del libro de Corintios, capítulo 14, hablando, ¿verdad? La última vez acerca del amor, y de lo que es el amor. No que el apóstol está diciendo que los dones no se necesitan, alabado sea Jesucristo, porque sí se necesitan. El capítulo 14, él vuelve entonces a hablar de la necesidad de los dones. No es que no se necesiten, pero hay que permanecer en amor. Y también, hermanos, permanecer en amor significa usted estar en comunión con sus hermanos en Cristo. Significa también estar en comunión con sus hermanas en Cristo. Y eso es lo mismo que en esencia el libro de Juan, la epístola de Juan nos enseña. Los apóstoles tenían todas las mismas enseñanzas bíblicas de las Escrituras. Aunque algunos detallaban un poquito más aquí en otro lugar, otros detallan un poquito más acá. Vemos que es la misma palabra y es el mismo evangelio. Y por esto es que él toca aquí, cuando él habla entonces acerca del cuerpo, en el capítulo 12, tanto que él habló del cuerpo de Cristo, tiene que hablar entonces él de mantenernos perseverando en amor. Porque en ningún lugar, hermano, se va a mantenerse corriendo. Ningún lugar va a permanecer, hermano, con guerras y con pleitos. La Biblia dice donde hay guerras y hay pleitos, ahí hay toda obra perversa. Y ahí hay toda sabiduría de Satanás, del diablo. Eso está en el libro de Santiago. Donde el diablo se mete, hermano, todo es guerrilla, todo es pleitos, todo es confusión. Todo va para el piso rápidamente, alabado sea Jesucristo. Y dice aquí entonces, hablando acerca del amor, le estábamos hablando que el amor era sufrido. Y hablamos de que el amor, hermano, para perseverar, estamos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Y dice, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y vamos a dejarlo ahí por ahora, a la voz de Jesucristo. Dice, verdad, ya hablamos en la última programación, que el que tiene amor, hermano, va a sufrir. Sufre por la obra del Señor, a la voz de Jesucristo. Sufre, pero sigue amando, ¿verdad? Puesto que ama, y aunque sufra, sigue perseverando. Cuando una persona ama, aunque sufra, a la voz de Jesucristo, sigue perseverando a lo que Dios lo ha llamado, a la voz de Jesucristo, sigue perseverando en el amor del Señor, a la voz de Jesucristo. O sea, trata de mantenerse, trata de recopilarse a la voz de Jesucristo, de ponerse para atrás en el camino donde Dios lo ha llamado, donde Dios lo quiere, siempre quiere las cosas, aunque hagan ciertos reparos aquí y allá, la voz de Jesucristo, las cuales no es lo mejor, pero trata de mantenerse en el camino a la voz de Jesucristo, aunque sufra, sigue amando a la voz de Jesucristo, porque el amor le deja a usted seguir sufriendo a la voz de Jesucristo en este largo camino, a la voz del Señor. Y el próximo es que es benigno. Y benigno, hermano, es otra manera de decir que tiene misericordia, es misericordioso. El que no sufre, hermano, no es misericordioso. Porque cuando usted usa de misericordia, hermano, y a veces hay personas que en cuanto a la palabra del Señor a veces no entienden. El ministro, los pastores, a veces los profetas de la iglesia, y los diferentes ministerios. La palabra de Dios, hermano, hay que predicarla a la voz de Jesucristo. Hay que hablar lo que está ahí. Es la palabra del Señor. Recibamos cantazos por ellas o no, hay que seguir haciéndolo porque amamos a Dios. Seguimos sufriendo. El amor verdadero, hermano, siempre va a tener ese sufrimiento a la voz de Jesucristo. Pero vemos que aquí entonces algunos reconociendo, ¿verdad?, de que cuando hay amor, las cosas no se hacen para el mal de nadie, ¿verdad? Cuando usted usa de misericordia, sabiendo que una persona debiera de tener en otros asuntos, aún hermanos que no han conocido el Evangelio, aún su propio peor enemigo, aunque si usted trató de usar un tipo de misericordia, a lo mejor usted pudiera tomar venganza en sus manos, pero trató de evitarla de alguna manera. A lo mejor cogió el cantazo, lo sufrió, alabado sea el Señor, pero usted usó de misericordia, alabado sea Jesucristo, sin hacerle daño a nadie personalmente.
sin usted hacerle daño a nadie, a la voz del Señor. Y la persona al fin y al cabo reconoce en un tiempo, puede ser un joven. Aún he conocido hermanos de prisioneros en la cárcel que de verdad cuando ellos estaban en una etapa pero bien mal, y a veces hasta en diferentes lugares les robaron hasta las casas de sus propios ministros, a la voz del Señor, sabiendo de que no debían hacerlo. Aparte de todo, se dan de cuenta de que muchos de verdad tuvieron misericordia, aunque ellos se aventajaron y algunos pues lo saben. A la voz del Señor, algunos ministros lo sufrieron a la voz del Señor. Pero ellos al tiempo reconocen, ¿verdad? Ese de verdad que en aquel tiempo demostró su amor conmigo, porque pudiendo castigarme, pudiendo a lo mejor caerme arriba, pudiendo haber llamado a sus 5 hijos que aparecen en esa familia de donde a veces aparecen de la nada, a la voz del Señor, pudieran ellos tomar venganza a la voz del Señor, pudiendo ellos pues tomar los mismos métodos que ellos usaban. Aplastaron el asunto, como uno dice acá en términos afuera, la voz del Señor. Lo perdonaron, usaron de misericordia, o lo dejaron quieto a lo mejor, aunque no, pues, sufrieron lo que era, pero aplastaron el asunto. Pero al tiempo ellos reconocen que misericordia, la persona usó misericordia, fue benigno con ellos. A la voz del Señor, aun como Dios fue benigno con nosotros, aun cuando éramos malos y pecadores. A la voz del Señor, usted usa de misericordia porque usted, bajo el amor del Señor, trata de tomar métodos, maneras de resolver situaciones y de resolver problemas sin que hayan a veces altercaciones a la voz de Jesucristo, sin que hayan estas peleas y que nadie muera en un asunto, sin que nadie perezca sin haber un tiroteo, a la voz de Jesucristo. Usa de misericordia a la voz del Señor, sabiendo que verdad que a veces o el sistema judicial que tenemos es un sistema, aparte de todo, hermano, que trata de usar de la misericordia con muchos, a la voz de Jesucristo. No es perfecto, pero comparado a los otros países, por ahora es lo mejor que existe, a la voz del Señor. Y se trata de usar de misericordia, de evidencias y de cosas, ¿verdad? No simplemente penalizar a una persona porque 50 bochincheros dijeron algo, ¿verdad? Usa la misericordia, vamos a presumir que él es inocente hasta que es culpable, ¿verdad? Porque estamos en los Estados Unidos todavía, ¿verdad? Se presume que es inocente hasta que sea comprobado que es culpable, ¿verdad? Misericordia. Vamos a saber qué es lo que ha acontecido, cuáles eran los asuntos que habían primero antes de juzgar un hombre. Misericordia, lo cual es la ley que tenemos aquí civiles, a la voz del Señor, la constitución que tenemos aquí, usando de misericordia para que estemos en paz uno con otro, ¿verdad? El bill de derechos que tenemos aquí. Todo esto, hermano, es misericordia, porque todo fue utilizado a través de esta palabra para que nosotros como hombres aquí en esta nación podamos perseverar y tener derechos, y también podamos la habilidad de resolver casos usando misericordia. A la voz del Señor, usar la benignidad, a la voz de Jesucristo, ser benignos. Y hoy en día, hermano, es triste ver cómo muchos lugares aquí en los Estados Unidos, lo que parece es un sistema parece más un juicio, no de parte de Dios, pero un juicio que si pudieran castigarte por Dios, lo harían. Y muchas vidas aquí se están arruinando porque muchos se han olvidado de la misericordia, de aún de las leyes que existen, de la presunción de que una persona es inocente antes de ser culpable. Están andando como juicios de ira, vasos de ira, no porque Dios los envió, sino porque han tomado su propia justicia en sus manos, lo cual aquí es crimen, tomar justicia en sus manos. A la voz del Señor. Dice aquí que el amor al sufrido es benigno,
Alabado sea el Señor. Es misericordioso. Alabado sea el Señor. Dice, el amor no tiene envidia. Alabado sea Jesucristo. Hermano, yo creo que todos nosotros hablando de la envidia, podemos hablar de los que han perseverado un buen tiempo. Alabado sea Jesucristo. Nos han difamado, nos han calumniado. A veces han inventado 10,000 maneras de insultarnos. Alabado sea el Señor. Y muchas veces motivado más que por simplemente envidias que se levantan. Alabado sea el Señor, hermano. Y es una obra del diablo, ¿verdad? Tener hermano en contra de hermano. Aunque hay muchos programas hoy en día que apoyan hermanos en contra de hermanos. Alabado sea Jesucristo. Muchos programas que parece que son del mismo infierno aquí en los Estados Unidos. Alabado sea el Señor. Muchas veces las cosas se hacen por mero hecho envidia. Alabado sea el Señor. Alguien tiene un mejor carro, pues se lo guayan. Le explotan la goma, ya que estás prosperando, pues vos tienes la oportunidad de echar para adelante, pues la competencia te quiere, como dicen por ahí, aplastarte. Alabado sea el Señor, no importa qué métodos ellos toman, simplemente, sin usted ni hablar nada, por envidia. A veces puede ser una dama con otra dama en cuanto a lo físico, pudiese ser un varón en cuanto a otro varón en lo físico. Alabado sea el Señor. Muchas envidias se levantan de manos del infierno de tantas maneras. Alabado sea el Señor, que en este mundo y en esta tierra, bajo esta tierra donde por ahora pues tenemos que predicar el Evangelio. Alabado sea el Señor. Los ataques, los achaques de los envidiosos, pues, hermano, es que la envidia es algo, hermano, la envidia consume a la gente tanto. Yo a veces he conocido, hermano, personas, familiares, que han tenido muy buen éxitos en su vida, pero esos éxitos lo hicieron por la envidia a otro familiar que no fuera mejor que ellos. Hermano, alabado sea Jesucristo. Y es como la envidia, ¿verdad? Dice que el amor no tiene envidia. Que esto quiere decir que cuando mi hermano Dios lo prospera, qué bueno que Dios te prosperó. Alabado sea el Señor. Y aún en el viejo pacto habla de no codiciar, porque la envidia viene por la codicia. Covet. El codiciar. ¿Verdad? Usted codicia lo que otro tiene, lo que otro es, o lo que otro puede hacer. Alabado sea Dios. Y por esas falta de amor, de que su deseo es ver personas por echar para adelante y prosperar, o aún hasta preservarle la vida, alabado sea el Señor. En su mundo, pues ellos tienen envidias. Envidias a veces que empiezan de la nada, porque más que se las inventan. De donde ni existe. Usted caminar por un lugar, que Dios te está prosperando, ellos no están obedeciendo al Señor, usted tiene menos problemas en el Evangelio, porque el Evangelio, hermano, es bendición de Dios, alabado sea el Señor. Hay envidias, hay persecuciones. El que viene con la Biblia, el predicador de allá abajo, alabado sea el Señor, el de los tratados. Hermano, usted sabe de lo que yo estoy hablando, alabado sea Jesucristo, la envidia, pero una envidia que consume a la gente día y noche, alabado sea el Señor. Y pues, dice que el amor no tiene envidia. Entonces, vamos para lo próximo. Donde no hay envidia, ¿verdad? Dice el próximo, el amor no es jactancioso. Porque el que tiene envidia, lo más que hace es jactarse, ¿verdad? Se hace mejor que nadie. Ni ministerio más fructífero que otro. ¿O no? Todo es para la gloria del Señor. Que otro enseñe mejor que otro, amén. Ojalá que se levanten, hermanos, 10 millones de personas mejores que uno que enseñen la palabra. Y 10 millones de personas más que se consagren más que uno. Es más, que hasta sufran menos para que prediquen más. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Y dice, alabado sea el Señor.
Que el amor no es jactancioso, no se hace mejor que nadie. Algunos dicen darse pompa, ¿verdad? Porque la pompa, pues tú inflas la goma. Alabado sea el Señor. Pero no se hace jactancioso, no se hace mejor que nadie. Alabado sea Jesucristo. Pero hermano, estamos hablando en cuanto a cosas que no tengan que ver y que tienen que ver con la palabra. Hay cosas, hermanos y ministros, que pues por la palabra se han jactanciado tanto, se han querido hacerse tan grandes que verdaderamente se han apartado de la palabra del Señor con otros motivos de tener un ministerio más fructífero por fuera. Alabado sea el Señor. Se dice que el amor no es jactancioso, no se hace mejor que nadie, no se alaba por él mismo más que otros. Aunque las habilidades usted sabe que las tenga mejor que otros, pues las tiene. Yo nunca me he comparado a un mecánico ni a nadie, porque obviamente si sabe mecánica mejor que yo, pues qué bueno que me ayude a mí entonces. Pero no todo el mundo tiene ese punto de vista. Alabado sea el Señor. Y dice, ¿verdad?, que entonces la persona, el que tiene amor, no se hace mejor que nadie, no levanta entonces envidias, porque el que se jacta levanta envidia. El que tiene el anillo de oro, el otro pues se pone 5 de oro. Alabado sea el Señor. Uno lo hace por, ¿verdad?, por lo del matrimonio. Alabado sea el Señor. El otro lo hace porque va a tener 10 veces mejor que usted. Alabado sea el Señor, lo que él tiene de oro. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y hay anillos que a veces son bien bonitos, brillan con el sol, ¿verdad?, de una manera bien especial. Y hasta le pasan por el lado de uno. Alabado sea Jesucristo. Y son cosas, ¿verdad?, que uno siempre espera en el Señor. Pero, ¿verdad?, el otro, como es jactancioso, ¿verdad?, va donde puede y se compra 10 de ellas, ¿verdad? Se remonta 50 collares más de oro. Alabado sea Jesucristo. Por hacerse más jactancioso que el otro, que tiene más dinero y más chavo. Alabado sea el Señor. El otro se compra un carrito, ¿verdad? Pues el otro, porque se compró uno nuevo, pues ahora le va a ponerle, por motivos de conciencia estoy hablando, porque a algunos les gustan los carros bonitos. Y hay carritos porque se ven, ¿verdad?, mejores así, con buenos aros. Alabado sea el Señor, pero no es simplemente para levantar envidia o ser jactancioso. Hay gente que pues le gustan los carritos como son, ¿verdad? Pero hay otros que lo hacen porque es que de verdad la envidia los consume. Van allá, cargan la tarjeta y se compran unos aros 2 veces más caros que los suyos, simplemente por una envidia de jactanciarse de que es mejor que usted. Alabado sea el Señor. Y vemos que en estas cosas, hermanos, en el Evangelio, entre hermanos, de personas que decimos que tenemos amor, es de bendición cuando Dios levanta hermanos y Dios levanta ministerios y otras personas con dones del Espíritu Santo para que Dios siga glorificando y siga creciendo su obra. Alabado sea el Señor. Y puesto que entonces no hay envidia, ¿verdad?, dice que no es jactancioso. Entonces, el que se jacta, pasa algo con él. Y el próximo cantito del versículo dice, no se envanece. El que se hace jactancioso, hermano, pronto después se envanece. Alabado sea Jesucristo. El que quiere hacerse grande, mayor que nadie, pues se envanece. Y de estos son de los que habla la Biblia. Alabado sea el Señor. Que van cayendo en lazos del diablo. Se van haciéndose jactanciosos. Aún en la Biblia dice, ¿verdad?, que los ministros primero sean sometidos a prueba, no por manipulación mentales, hermano, ni por motivos de jueguitos mentales que a veces se toman, sino porque para que el obrero entre sus hermanos gane la confianza que él es fiel a las cosas del Señor. Alabado sea Jesucristo. De darle la oportunidad a la persona de que verdaderamente entre hermanos es confiable. Alabado sea Jesucristo. No es porque lo despreciemos, sino porque, hermano, hay familias, hay que guardar y hay que velar por la obra del Señor, y eso se entiende. Alabado sea Jesucristo. Dice que entonces, que no se envanece. Entonces, ¿qué va pasando con el que se envanece? Dice el versículo 5, no hace nada indebido. O sea, que el que ama, hermano, no hace lo que no debe. ¿Verdad?
Son muchos los que hacen lo que no debieran de hacer, pero lo hacen. ¿Verdad? Dice aquí que el amor no hace lo indebido. Y a veces tenemos impulso, pero no podemos hacerlo. A veces queremos con toda nuestra mente y nuestra alma hacer algo, hermano, pero de verdad. ¿Verdad? Pero dice algo, mira, ¿verdad? No hace lo que no debiera de hacer. Pues usted de alguna manera, bajo la voluntad del Señor y bajo la paz de Dios, ¿verdad? Dios soberano, Dios que nos guarda a nosotros, nos da su Espíritu Santo para seguir luchando en alguna manera en este mundo tan terrible a veces, a la voz del Señor. Pues el que ama no hace lo indebido, lo que no debiera hacer. Y en esto pues yo no sé cuántas cosas yo pudiera mencionar que uno no debiera hacer, pero a veces pues no debiéramos, pero algunos lo hacen. Hermano, y cuando hacemos cosas así, estamos cayendo, ¿verdad?, en que nosotros no estamos permaneciendo en el amor de Dios. El que está haciendo lo que no debiera de hacer, debiera de parar lo que no debiera de hacer. Alabanza a Jesucristo. Pueden ser malas costumbres que a veces se toman en un lugar, a veces entre diferentes personas, se toman costumbres y son difíciles y a veces para salir de ellas hasta uno se frustra. Pero hermano, poderoso es Dios para darnos a nosotros el socorro a la voz del Señor. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que oremos para que no entremos en las tentaciones, para que Dios nos dé más fortaleza espiritualmente a la voz del Señor, de que cuando vengan esos momentos importunos, tengamos la resistencia espiritual, tengamos la comunión con el Señor para poder soportarla. A la voz del Señor dice que el que ama no hace lo indebido. Porque el que no te ama, ¿verdad?, va a hacer lo que no debe de hacer. Alabado sea Jesucristo. El que no te ama siempre va a hacer lo que quiera, porque aunque no debiera, pues él va a querer hacerlo, lo que se debe hacer en su mundo. Aunque no debiera de insultar, insulta porque no debiera de hacerlo, pero lo hace. El que le rompe las ventanas a su carro no debiera, porque es vandalismo aquí, a la voz de Jesucristo, pero coge y lo hace a la voz de Jesucristo. El que levanta falso testigo no debiera hacerlo, pero lo hace, ¿verdad? Porque no hay amor de Dios en ello. A la voz de Jesucristo. El que te trata de calumniar con la ley no debiera, pero lo hace. A la voz de Jesucristo, aunque no debiera, lo hace, porque no hay amor de Dios en él. A la voz de Jesucristo, y a veces, por más que tratemos, hermano, por eso la Biblia dice que tratemos de mantener la paz del Señor en otro lugar, no sé si en el libro de Romanos, mientras podamos, porque en algunos casos algunas personas pues no quieren, pues allá ellos con el Señor, a la voz de Jesucristo. Y dice, hermano, aquí, no hace nada indebido, lo que no se debe de hacer. A la voz de Jesucristo. Y en eso, pues, hermanos, hay muchas leyes civiles que demuestran que muchas personas les gustan hacer lo que no debe de hacer. Tienes tu casa, para que no entre nadie ahí, pues pones un portón, ¿verdad? Le pones candado a tus puertas, porque es indebido entrar sin permiso. A la voz de Jesucristo, aunque el que hace lo indebido, pues, mete una llave de esa, a la voz de Jesucristo, de esas magicales por ahí, y pues hace lo que quiere hacer, hace lo que no debiera hacerlo, pero lo hace, se mete a su hogar y le roba lo que tiene. A la voz de Jesucristo. Dice aquí, después, no busca lo suyo. ¿Por qué? Porque el que hace lo indebido, a la voz de Jesucristo, el que hace lo que no debiera, está buscando su propio bien. No le importa a quién tumbe. A la voz de Jesucristo, no importa a quién, ¿verdad?, caiga para el piso, porque ellos son los que van a buscar su propio bien. Ese es el mundo, hermano, de allá del mundo. El mundo violento, a la voz de Jesucristo, violento no para el reino de los cielos, sino violento para ellos siempre hacerse número uno en algo. No le importa cómo lo, y a veces para algunas personas es como un vicio. A la voz de Jesucristo, de hacerlo todo el tiempo, no importa dónde vayan.
hacer un gran show, un espectáculo de algo. Y no estoy hablando de predicar el Evangelio, alabados del Señor, pero de simplemente de que está buscando lo suyo propio, alabados del Señor, en cuanto a muchas cosas, alabados a Jesucristo. Dice que el que ama no busca lo suyo propio, alabados al Señor. Dice, no se irrita, no guarda rencor. A veces nos irritamos, no debiéramos de irritarnos. Dice claramente, hermano, dice, no se irrita, pero a veces nos irritamos. No debiéramos de hacerlo. Alabado sea Jesucristo. Nos irrita, son, ¿verdad?, enojos a veces momentarios, una molestia, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Nos irritamos, no debiéramos de hacerlo. Alabado sea Jesucristo. Y dice aquí, no guarda rencor, porque el que se irrita, hermano, pronto después puede hacer que guarde rencor ocultos contra una persona. Alabado sea Jesucristo. Puede hacer que guarde odio, raíces de amargura con una persona, aunque la otra persona nunca sepa nada en cuanto al asunto. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, sigamos adelante en el amor del Señor. Dios le bendiga. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo. Dios le bendiga.